Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí nuevamente nos encontramos para platicar sobre cualquier libro, ¿no? ¿Cómo van con lo que hemos repasado hasta ahorita? ¿Ya vieron, ya leyeron Pedro Páramo? ¿Ya recordaron momentos con Mafalda? ¿Ya le dieron una oportunidad a Saramago? ¿No? Eduardo por ahí me escribió que lo animé a darle una segunda oportunidad a Saramago. ¿Cómo van? ¿Bien? Va. Bueno, el día de hoy me encuentro en una antigua hacienda azucarera y eso me da pie al libro de hoy. Ya saben que me gusta mucho relacionar cuando se puede el libro con lo que el lugar donde estoy con el libro que vamos a platicar. Bueno, entonces el día de hoy vamos a comentar no una novela ni un cuento. Hoy vamos a hablar de un libro, de un estudio sociológico, que además es uno de los libros que más me han solicitado, ¿no? No me han solicitado 200 veces este libro, somos poquitos suscriptores todavía, pero es el que más me han solicitado, lo cual me llena de sorpresa porque no es un libro sencillo ni es un libro agradable, pero sí es un libro que te hace reflexionar necesariamente sobre tu entorno y sobre la situación actual del país, ¿no? Bueno, eh, este libro no es un libro sencillo, bueno, es un libro que está escrito de manera muy sencilla, muy clara, muy directa. La edición que tengo es de pasta suave. Este libro me lo regaló un papá. Es una edición del 2000, del año 2000. Tiene 233 páginas, ¿no? Letra grande, muy sencillo de leer. Te digo, no tiene cortes, no tiene un formato literario muy elevado, muy específico. Es la historia tal cual, escrita en una buena prosa, ¿no? Este libro está escrito entre 1900 y 1910, no me acuerdo bien de la fecha, pero es un libro pre-revolucionario, sí, debe ser 1907, por ahí. Es un libro de la época pre-revolución. Y el libro que estamos hablando es México Bárbaro, ¿ok? De John Kenneth Turner, que es John Kenneth Turner es un no mexicano, es un periodista estadounidense, y para estar ad hoc con el momento histórico diríamos que es un periodista gringo, ¿no? Bueno, es un periodista estadounidense que escribió, colaboró con varios diarios en la Unión Americana. Creo que incluso tuvo alguna entrevista ahí con algunos de los hermanos Flores Magón. Es decir, muy metido y muy metido en la historia en la historia que le tocó vivir, en el momento histórico que le tocó vivir, y muy pendiente de lo que pasaba también en este país, en el país del sur, en México, ¿no? ¿Por qué no es fácil? La lectura per se es fácil, el formato es sencillo, no es un libro extenso, es un libro relativamente delgadito, pero ¿dónde está la complicación de este libro? John Kenneth Turner te narra eh, una aventura por México. No es una aventura, es un paseo por México, no es un paseo tampoco. Es un viaje por México, identificando la forma de vida y los avances o anomalías que encuentra en este país, ¿no? Vamos a entrar un poquito más en materia. John Kenneth Turner, por ejemplo, te habla de la Ciudad de México. Y cuando te habla de la Ciudad de México te dice, la Ciudad de México a donde llevan a todos los turistas o a toda la gente que viene por primera vez a esta ciudad, y lo llevan a Paseo de la Reforma, ¿correcto? Y Paseo de la Reforma está padrísimo, pero tú 500 metros a la izquierda y 500 metros a la derecha, si te metes más allá de eso, te vas a encontrar inseguridad, insalubridad, instalaciones y casas y vecindades mal hechas, sucias, no hay infraestructura. Entonces, desde ahí te vas dando una idea del México que John Kenneth alcanza a percibir, que además es real, ¿no? Bueno, ¿por qué es interesante leer este libro? ¿Por qué es interesante que tú leas este libro? Porque, como ya sabes, aquel que no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿sí?
Está ubicado unos años antes o un periodo, algún tiempo antes de la Revolución Mexicana, durante el Porfiriato, en donde si bien hay un gran desarrollo de varias obras de infraestructura y de modernidad para el México de aquel entonces, también es cierto que estas obras fueron hechas, básicamente realizadas y construidas básicamente a costa de dos cosas: de la mano de obra de la gente del pueblo mexicano humilde, y en beneficio solamente de aquellos que podían pagarlos, ¿no? Y cuidando necesariamente los intereses de empresas y potencias o gobiernos extranjeros. Te habla John Kenneth Turner, siendo estadounidense, te habla durante este libro de la intervención abusiva por parte del gobierno de Estados Unidos en México, y de la complacencia o contubernio por parte del gobierno mexicano, del propio Porfirio Díaz y todo su gabinete, para que este abuso fuera posible, ¿sí? Bueno, esta parte que te acabo de comentar es la parte sencilla. Durante todo el viaje de John Kenneth, en donde incluso en algunos lugares hace un viaje hacia el sureste, pasando por Morelos, pasando por Veracruz, por Chiapas, por Oaxaca, tú vas encontrando los lugares. Conforme vas leyendo la historia, vas encontrando los lugares a donde él se está dirigiendo, y pasa por montonales de haciendas, ¿no? Por numerosas haciendas en donde se produce justamente azúcar, donde se producen frutas, donde se produce nequén, llega hasta Yucatán. Y bueno, y conforme va avanzando el viaje, cada capítulo se pone más intenso y más triste y más complicado, ¿no? ¿Por qué? Y te decía, para lograr este viaje y lograr entrar a las entrañas y lograr introducirse a las entrañas de la situación que quiere documentar, en algunos casos John Kenneth tiene que hacerse pasar por empresario estadounidense con bastante dinero y con pocos escrúpulos, y una vez que logra evadir el recelo que le causa a los hacendados o a los dueños de plantaciones la llegada de este señor, pues se abren, ¿no? Una vez que ven que hay dinero, que podría haber dinero de por medio, se abren y le dejan ver todas las atrocidades. ¿Qué atrocidades? Bueno, normalmente en México y en los estados latinoamericanos, en toda Latinoamérica, cuando hablamos o escuchamos hablar de esclavitud, todos volteamos a ver a Estados Unidos y la historia terrible y atroz de todos los de la historia de la esclavitud y de todos las personas africanas que trajeron a trabajar y a morir en las plantaciones de Estados Unidos, ¿no? Que incluso dio lugar después a la guerra de secesión. Bueno, no dio lugar, pero que es parte de los elementos que los llevan a la guerra de secesión y demás, en donde el sur está dividido con el norte, etcétera, etcétera. Bueno, todos no sabemos esa historia, y hemos visto películas, y hemos leído libros, y hemos escuchado historias de los esclavos negros en Norteamérica, ¿sí? Bueno, no en Norteamérica, en Estados Unidos. Pero se nos olvida que la esclavitud en México existió formalmente, existió tolerada y empujada también por nuestro gobierno, ¿sí? Incluso en épocas mucho más recientes. Entonces, ahí es donde la cosa se empieza a poner fea y donde te digo, el libro se empieza a poner complicado. Te habla para empezar, de la guerra que lanza el Porfiriato contra el pueblo yaqui, en donde los exterminan prácticamente, primero para obtener sus tierras, y segundo para usarlos de mano de obra. Los mandan desde el norte del país, los mandan hasta el sur, hasta la zona de Yucatán, para tenerlos como mano de obra de las haciendas henequeras, ¿no? Pero no, o sea, literal, igual que el proceso de África y Estados Unidos y África y una parte de México, porque en México tenemos también una población afromexicana que deriva de aquel movimiento. Bueno, literal, van a cazar, se manda al ejército mexicano a cazar a los yaquis, a tomarlos con vida y o exterminarlos, porque además por la propia naturaleza del pueblo yaqui no se dejaban conquistar, no negociaban con el gobierno. Pues entonces la solución es extermínalos o tráetelos y los mandamos como fuerza de trabajo y esclavos a morir a las haciendas del sur de México.
Esa es la historia real. Ahí te das una idea, es un libro complicado, es un libro triste, pero es un libro que tienes que leer para tomar conciencia. Bueno, adicional a eso, esa per se, por sí misma, es una historia bastante difícil de leer, bastante complicada, que te genera coraje, te genera tristeza, toca tus emociones, y luego te sigues leyendo el libro, ¿no? Y ¿qué más te vas a encontrar? Pues te vas a encontrar cómo a través del paso de las haciendas y de las plantaciones, John Kenneth encuentra que los esclavos, los indígenas que trabajan en las plantaciones, son poco menos que objetos que tienen uso, que tienen fecha de caducidad, y que cuando dejan de ser útiles porque se enferman, porque se lastiman, porque ya no pueden, porque están débiles o porque ya no quieren, son o sacrificados o dejados a su suerte para que la propia naturaleza o la propia enfermedad se ocupe de ellos, ¿no? Incluso alimento de sus perros, o en la selva los dejan a su suerte para que sean devorados por animales. Es una historia realmente fuerte, realmente estrujante, ¿sí? También te cuenta, fíjate, estamos hablando, ya establecimos, estamos hablando de unos años antes de 1910, ¿correcto? Y te cuenta cómo cuando una persona en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad del país era levantada por la policía por estar dormida en la calle o por estar tomada, ¿no? Borracho ahí tirado, pues, y no había más personas a su alrededor o no tenía muchos vínculos con alguien, simplemente desaparecía y se los llevaban justo a donde creen, a trabajar a todas estas haciendas, ¿no? En calidad de esclavos. La policía los levantaba, se los llevaba a algún lugar, en ese lugar los vendían y se los llevaban a trabajar y nadie más volvía a saber de ellos. Así de ese tamaño está lo que se plasma en este libro. Cualquier coincidencia, pues ya sabes, es obra de la propia realidad, que a veces supera cualquier ficción. Y por eso es importante que conozcas tu historia, por eso es importante que leas este tipo de historias, de relatos, de investigaciones, para evitar volver a caer en ese tipo de situaciones, ¿okay? Bueno, ¿qué más te puedo decir de México Bárbaro? No mucho más. Es un libro que te invita a la reflexión, que tienes que leer sí o sí, es un libro de lectura obligatoria. También te lo dejan a veces en la prepa, no necesariamente, pero lo he visto en algunos de los planes de estudio de algunos esquemas medio superior. Y yo creo que este libro es un libro adecuado para los últimos años de prepa o los primeros años de universidad, y evidentemente es un libro que debes de volver a leer un par de veces en tu vida adulta, ¿sí? Entonces, bueno, el libro de hoy, complacidos. México Bárbaro, amigos que me invitaron a comentar este libro. Ya tuvimos el día de hoy México Bárbaro, un libro no tan feliz, no una historia de cuentos, una historia real, de un México real, de un México triste, de un México de abusos. Hay muchas cosas más que te podría decir, pero mejor léelo, ¿sí? Léelo, no te va a llevar mucho tiempo si no te dejas impresionar fácilmente. Si realmente te llega lo que estás leyendo, que es un libro que te vas a tardar un par de meses en leer, porque tienes que tomar un respiro antes de continuar adelante con la lectura. Sin embargo, insisto, es un libro que es de lectura obligada, ¿va? Bueno, seguramente nos veremos la próxima semana con un tema menos escabroso, o no sé, ¿no? A ver qué nos cae en las manos mientras tanto. Y bueno, si te gusta el libro, si te gusta la recomendación o la reseña, no es una reseña, o la plática, la charla de este libro, por favor dale like, ayúdame a compartirlo para que más gente empiece a leer este tipo de obras y tengamos más amigos sugiriéndonos ahora qué platicamos y qué se les antoja leer. Recuerda,
el mejor regalo siempre es un buen libro. Cuídate. Gracias. Miren, más o menos este es el lugar en donde estoy hoy, ¿no? Un gusto siempre. Compártelo, por favor. Bye.